Y yendo a la palabra, porque en definitiva esa es la fuente de sabiduría en este tiempo que estamos, viene muy bien la situación, la historia de don Nehemías otra vez. No quiero que se me gaste Nehemías, aunque ya, como dije la semana pasada, en un par de semanas ya lo voy a terminar, porque termina la parte que me importa en cuanto a la aplicación de nuestra vida. Cómo es que él, siendo un esclavo, llegó a convertirse en gobernador. Cómo es que él, estando simplemente ahí en el palacio del rey, sirviéndole vino al rey y nada más, disfrutando de su buena vida, aunque era esclavo, de golpe decidió involucrarse en algunas cosas que no le resultaron nada fácil y después lo posicionaron en forma espiritual, en forma humana, delante de la gente, incluso económicamente, porque ya no solo que no era esclavo, sino que ahora encima tenía un sueldo de parte del gobierno, pasó a ser gobernador a sueldo. Una transformación completa. La transformación que nosotros necesitamos para empezar a tomar decisiones correctas para nuestra vida. La transformación que nosotros tenemos que ejercer para salir de la situación en que nos encontremos. Angustia, preocupación, miseria, fracaso, depresión, ver que las cosas nos superan, ver que los conflictos nos ahogan, cuando hay cosas que se nos van de las manos, que no podemos manejar, tenemos que salir. Decía el otro día y ya varias veces, capaz que esto no es para que usted siga una carrera política, no estoy diciendo que sea gobernador, pero tenemos que salir de la esclavitud. Y tal vez no solamente del pecado, que es lo que la Biblia se refiere, pero de la esclavitud, de una vida chata, de una vida mediocre, de no tener propósito, de no tener sentido. Estaba mirando ayer, creo que fue ayer, y me acordaba de esta prédica, estaba mirando una de mis series, de mis momentos reflexivos y momentos de descanso. Bueno, ayer tuve todo el día de descanso, me estaba medio muerto. Una serie de ciencia ficción, de lo que me gusta a mí, futurista, lo que me gusta a mí. O sea, nada que ver con la realidad. Cuanto más lejos de la realidad, mejor, para que la mente trabaje más todavía. Y en un momento hay dos personas conversando, estaban ante una situación de crisis. La situación de crisis era que iban a morir instantáneamente. Estaban ahí a minutos de morir porque iba a explotar algo delante de ellos y no podían zafar. Y uno dice, ustedes, le dice al otro, ustedes, los de su raza, le tienen temor a la muerte. Nosotros entendemos que cuando llegamos a la muerte es porque ya hemos cumplido el propósito de nuestra vida. Entonces le pregunta al otro, ¿cuál es acaso tu propósito de vida? Y yo dije, toma, Nehemías, dije yo, ahí está. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y el otro, que estaba temblando de miedo porque iba a explotar, dice, no tengo propósito. ¿Será entonces que no voy a morir? Entender que porque no tenés un propósito eso va a prolongar tu vida o que vas a librarte de los problemas. Al contrario, si no tenés un propósito vas a quedar chato, más chato y todo te va a empezar a aplastar. Porque alguien dijo alguna vez que si no te pusiste una meta, no sabes a dónde vas, ya llegaste, no vas a cambiar tu condición. Ahora, tal vez puede ser que usted no se sienta en miseria, en fracaso, en conflicto, no, esté bien. Y digo, ¿y no quiere progresar y estar mejor? ¿Acaso parte del sentido de la vida no es ese crecimiento, ese progreso, de estar cada día un poquito mejor? ¿Acaso parte del crecimiento de la vida, y cuando uno va avanzando los años, las décadas, como en nuestro caso, ya empezás a pensar, ¿acaso no es parte del sentido de la vida dejar un futuro mejor para tus hijos? En la medida que puedas, en lo que esté a tu alcance, de poder ir acomodándoles el camino o abrirles el camino para que les sea un cachito más fácil. Bueno, todo eso requiere de una transformación de nuestra vida para dejar esa mediocridad y tener una dirección, tener un propósito, tener un motivo espiritual y humano que nos lleve a progresar y a salir adelante. Esto no se lo digo, porque le iba a hablar de la serie de los mensajes, pero eso no. Nehemías capítulo 2, versículo 15. Le repaso lo del sábado pasado. Reconoce tu situación y tu condición, lo que te acabo de decir. No podés salir de tu condición si no sabes dónde estás parado. Identifica qué cosas se puede reparar y qué cosas se debe reconstruir. A veces en el proceso de transformación algunas cosas las tenés que abandonar y hacer de nuevo y otras se pueden arreglar. No reveles tus métodos y mucho menos tus debilidades, que nadie sepa
tus temores e inseguridades. Tus temores tenés que enfrentarlos vos con Dios. Toma riesgos, salí de tu comodidad. Como le dijo Dios a Abraham, salí de tu tierra firme. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, la palabra tierra en hebreo es la palabra eretz, que significa lugar firme. Es como si dijera piso duro. Entonces lo que le está diciendo Dios es salí de tu lugar firme, de ese lugar donde vos caminás seguro, de tu lugar de seguridad, y andate a la tierra que yo te voy a decir. Bueno, salí de tu comodidad y decidite a enfrentar tus propios miedos y las cosas que vendrán. Resolve tus miserias, enfrentalas, arrojalas a la basura y llénate de Dios. Nehemías capítulo 2, verso 15, ahora sí, dice: así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Nehemías todavía está en la parte previa del trabajo de reconstrucción. Él salió de la corte, le habló con el rey, consiguió todos los permisos de parte del rey, consiguió los recursos de parte del rey, reconoció y dijo, y sabemos que Dios estaba con él, Dios lo bancó en todo el proceso y llegó a la ciudad de Jerusalén. Cuando llega, lo primero que hace es esta parte que le acabo de repasar recién: inspeccionar el lugar, saber dónde está parado, hacer un reconocimiento del lugar para saber lo que va a hacer. Pero todavía no había empezado el trabajo de reconstrucción, estaba haciendo la previa. A veces la previa pareciera ser que no es importante o simplemente es una cuestión de relleno. Y sin embargo es muy importante porque son los fundamentos, son los cimientos de lo que va a hacer después. Es después ya empezar a edificar sobre seguro, como cuando usted está haciendo algún tipo de edificación o un arreglo en su casa. Si ya sabe lo que va a hacer, si tiene un plano, mejor. Si ya sabe lo que va a hacer, va edificando sobre seguro. Si no sabe lo que va a hacer, y empiezan las marchas y contramarchas. Y lo que habías hecho lo volvés a tirar y después al final te quedó torcido y el techo te quedó en la parte de abajo. Cosas que pueden pasar cuando no planificás. Es fundamental. Una vez que él arrancó esa planificación, que estaba toda la descripción de cómo salió a recorrer, que es sobre el sábado pasado, antes de terminar, dice este versículo: siendo aún de noche, él salió a medianoche cuando empezó a caminar. Decía una vieja canción de Juan Carlos Alvarado: las circunstancias no me mueven a mí. ¿Cómo sigue? Bueno, algunos son bastante viejitos, otros se hacen los que no la saben. No es tan vieja, aunque es vieja. Bueno, que yo diga no es tan vieja ya descubre la edad, ¿no? Porque no es tan vieja y tiene como 30 años, así que es lo suficientemente vieja. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. A lo que se refería Alvarado con eso, en un contexto de una canción donde enfrentaba a los gigantes, es que cuando vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, no importa lo que pase en el medio ni las cosas que se presenten. Hay un momento en tu vida donde, repito, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay un momento en tu vida donde tal vez las condiciones no son las apropiadas, donde tal vez las cosas que pasan no son del todo óptimas. Es más, normalmente las cosas nunca van a ser del todo óptimas y es raro que las condiciones sean todas las apropiadas. Pero hay un momento determinado en tu vida donde tenés que hacer algo, donde tenés que salir adelante, donde tenés que ponerte a edificar, como el caso de Nehemías, donde tenés que tomar una decisión para tu casa, que no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuáles sean los conflictos que se presenten. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús iba hacia la cruz y Jesús iba hacia la tortura. Jesús no le tenía miedo a la muerte, como nosotros seguramente que sí, a pesar de la convicción. Humanamente le tenemos miedo a la muerte. Él no le tenía miedo a la muerte, pero humanamente no quería pasar por la tortura y por el dolor. Por eso dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Entonces, cuando llegó el momento, él iba a encarar su viaje hacia Jerusalén
para enfrentarse a la cruz, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tragó saliva. O como dice la NBI, la versión más moderna, se puso el firme propósito, gracias, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. El firme propósito, la determinación, esto es lo que tengo que hacer, no importa lo que pase. Y con ese firme propósito empezó a caminar. El firme propósito de hacer lo que tenés que hacer te lleva a veces a tragar saliva y avanzar, a enfrentarte a las situaciones que te tengas que enfrentar. Tal vez tenés que una situación de trabajo, tal vez una situación en tu casa, tal vez tenés que tomar una decisión con tu familia, tal vez tenés que ir a hablar con una persona, tal vez tenés que vender o comprar. Hay infinidad de situaciones en las que tenés que enfrentarte a algo que no es lo correcto, no es lo apropiado, no es como vos te gustaría. Pero Nehemías, siendo de noche, siguió avanzando en su propósito, siguió en la tarea que tenía por delante, que era hacer el reconocimiento del lugar donde él estaba para poder reconstruir las murallas de la ciudad. Dice 2:15, seguido a eso, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. ¿Sabe usted cuál es el curso natural de un arroyo? ¿Qué hace, Heraldo? ¿Quiere cantar? ¿Sabe cuál es el curso natural de un arroyo? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Inteligente, me llegaban a decir de abajo hacia arriba y íbamos a tener un serio problema. No escuché, esa no la escuché. ¿Sabe usted cuál es el camino del salmón? ¿Conoce el camino del salmón? Si hablan de a uno puede ser. Ahí está, es más o menos, entre tres más o menos lo entendí, entre tres dijeron más o menos la idea. Cuando llega el momento de la reproducción, que tiene que reproducirse, el salmón empieza a hacer un camino que en cierta manera pareciera ser como una metáfora de vida, ¿no? Cuando nace en el río, después mientras empieza a desarrollarse, va hacia el mar y cuando llega a reproducirse, tiene que volver otra vez, vuelve otra vez al principio, a empezar otra vez para poder reproducirse. Entonces va contracorriente y hacia arriba. Y uno podría decir, ¿por qué pobre bicho tiene que hacer eso, no? ¿Por qué tiene que nadar contracorriente, contra las corrientes, contra las piedras que se enfrente, contra las situaciones que le vengan por delante? Y sin embargo, ahí va, derechito, derechito, y llegan al lugar que tiene que llegar, tanto macho y hembra. Entonces, la hembra, que hay que ser complicado, ¿no? ¿Por qué no pone los huevos en la orilla? No. La hembra pone los huevos en el lecho del río y el macho arroja el esperma sobre los huevos en el lecho del río arriba después de haber hecho toda esa travesía. ¿Y sabe por qué hace eso? No es porque es maniático, no es porque lo dirigió algún trastornado, sino que es la mente de Dios que puso eso en el corazón de estos bichos, ¿no? Porque dice la ley de selección natural, que es muy similar a la de evolución. No digo evolución para que no se asuste, no me acuse de que ando predicando mono. La ley de la selección natural dice que los mejores especímenes de una especie son los que alcanzan la madurez y se reproducen. Y que eso tiene un sentido lógico y natural. Que la reproducción de esa especie, o sea, la siguiente generación, los hijos de esa especie, sean el resultado de los mejores que sobrevivieron, o sea, de los mejores padres. Entonces ese trabajo de cuesta arriba, de contracorriente, hace que los especímenes más fuertes, más musculosos, tanto macho y hembra, los que se banquen la corriente, los que se bancan la cuesta arriba, llegan y pueden reproducirse. Algunos se morirá en el camino. Como pasa igualmente en la fecundación humana. En el momento de la fecundación, el espermatozoide tiene un camino ascendente contracorriente, igual que el salmón.
Tiene que nadar contra la corriente del flujo uterino, tiene que nadar hacia las trompas a encontrarse con el óvulo que en un momento determinado el ovario expulsó y lo encuentra por allá. Y van todos ahí nadando, peleando, dando vueltas y solamente uno llega. Y capaz que uno puede decir, y no era el mejor, era el más rápido, y si era más rápido era el mejor, ya es suficiente. Y solamente uno llega, y ese uno que llega es el que fecundó al óvulo. Sistema de selección natural para que lo mejor de la especie pueda ser reproducido. Del mismo modo es que Nehemías tuvo que seguir el recorrido subiendo el arroyo. Venía el arroyo para abajo y él tuvo que subir el arroyo, porque su tarea no se limitaba por las circunstancias, su tarea no se limitaba por las cosas que se le opusieran, su tarea no se limitaba por los temores. Algunos de nosotros, ante una situación como esa, inmediatamente vamos a colgar los guantes o a bajar los brazos. En algún momento de mi vida, ante una situación como esa, yo mismo hubiera dicho, no, basta, ya hasta acá, suficiente, hasta que entendés cómo funciona la cosa y que solamente salís adelante cuando te enfrentás a algunas situaciones y que algunas situaciones vienen a tu vida solamente con el propósito de que vos te puedas desarrollar. Porque nadie sabe de qué es capaz hasta que no tiene que enfrentarse a eso. Nadie sabe cuál es su límite o el límite de su potencial hasta que no se encuentra el momento de tener que explotarlo y desarrollarlo. Así es que entonces él, subiendo el arroyo, siguió haciendo su trabajo. En este caso ya el trabajo era el de revisar la muralla. No solo muchas veces las circunstancias no serán las óptimas, sino que también algunas veces las circunstancias serán contrarias. No midas el respaldo de Dios por las circunstancias. No caigas en el error, en el mito. Qué rápido que apareció eso ahí. No caigas en el error o en el mito de definir algo en tu vida por si sale bien o si sale mal, si es fácil o si es difícil, a decir, es de Dios, no es de Dios. No caigas en el error de decir, porque somos tan evangélicos en eso, yo prefiero ser cristiano nomás, somos tan evangélicos que decimos, si tengo trabas, es de Dios, el diablo se opone. Si no tengo trabas, es de Dios, me abrió el camino. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo sé cuál es y cuál no es? Bueno, la medida, la manera de reconocerlo no es a través de las pruebas o de los problemas, es a través del discernimiento que viene de tu relación con Dios. Repito los primeros pasos, los anteriores, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Salí de tu comodidad, enfrentate a tus miedos, resolve tus miserias, llenate de Dios, afirmate en el propósito, tragá saliva y avanzá. No se puede salir adelante para cambiar tu situación o tu condición sentado esperando que las cosas cambien. Como lo que le dije antes sobre las elecciones de mañana. Si bien solamente nuestra parte es hasta mañana, o sea, lo que hacemos mañana y nada más, no podemos esperar que las cosas cambien solamente esperando que cambien. No podemos esperar que las cosas cambien solamente orando para que cambien. Es necesario hacer. Hay un momento en que alguien tiene que hacer algo. Y la iglesia tiene que hacer, tomar su lugar y su responsabilidad. Mientras iba subiendo por el arroyo, continúa el versículo, que inspeccionaba la muralla. Diga que yo tengo problemas de hígado, tengo un poco de insuficiencia respiratoria, que está bastante bien últimamente, pero de corazón joya. Porque si no, un día de esto me van a dejar seco a mí acá arriba. Me acuerdo el día del reconocimiento del diploma que me dieron. Del día del aniversario con los cosos esos que me explotaron en la espalda. Que nos cumpla feliz. ¿Por qué no avisan? Tienen que avisar, si no me voy a quedar seco en serio. 1 Corintios 10:12. Por lo tanto,
Si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, o sea, que va a llegar, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué quiere decir en estos dos versículos? Si leemos solamente el 13, los llevamos a hablar de tentación, pecado, con esa situación, de enfrentarnos a esa situación. Pero los dos versículos juntos, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Lo que dice el apóstol Pablo. Hay situaciones en tu vida a las que vas a enfrentarte. Hay situaciones que no vienen de Dios, pero Dios está permitiendo. Hay situaciones que cuando son las que Dios permite, vos quedate tranquilo si te mantenés en la posición que estás, porque juntamente con esa situación que Dios permite o Dios provoca, como cuando te lleva al desierto, juntamente con esa situación, tentación, prueba, dificultad, circunstancia, con esa situación Dios te da también la salida. Por lo tanto, el versículo anterior, el versículo 12, por lo tanto, no duermas sobre los laureles como que no te va a pasar nada. Si te crees que estás muy firme, muy seguro de tu vida, muy seguro de tu convicción, muy seguro de tu ministerio, de tu llamado, muy seguro de tu consagración, muy seguro de tu vida espiritual, pará un cachito, no estés tan seguro porque te va a venir la sacudida. No es una opción, te va a venir la sacudida. Como el salmón, como el espermatozoide. Es necesario ese viaje contracorriente, cuesta arriba, para que lo mejor pueda ser reproducido. Para que la especie se mejore. Pero cuando uno ve los videos de algunos de ahora, escuchás algunos comentarios de algunos o escuchás algunos videos, decís, me parece que la especie no está mejorando mucho, que digamos. El reggaetón. Me parece que a algún espermatozoide se le hicieron fácil a su vida. Debe ser por el in vitro esto. Algo raro debe haber por ahí. Es necesario, te va a pasar, siempre te va a pasar. Es parte de la vida. Entonces, el que piensa estar firme, mire de no caer. No dejes de revisar las murallas. Él iba cuesta arriba, seguía el arroyo, era todavía de noche y seguía revisando las murallas. No dejes de revisar tu progreso. No dejes de revisar tu motivación. ¿Por qué haces las cosas? ¿Para qué haces las cosas? Ese concepto de lo que vale es la intención es aplicable a veces, en alguna manera, y no siempre. Algunas veces sí, algunas veces no, según que sea lo que estés haciendo y cómo lo estés haciendo. No es tan así. ¿Por qué haces las cosas? Porque la palabra de Dios dice que cuando llega el momento en que vos te vas a presentar delante de Dios, cuando llega el momento final, en el juicio ante el Señor, cuando dice que tu vida, todas tus obras van a pasar delante tuyo, obras es lo que vos haces. Todas tus obras van a pasar delante tuyo y dice que todas tus obras serán probadas, pasadas por fuego. Y dice que aquellas que estén edificadas, o sea, las obras que vos hacés, estén edificadas en vos, sobre tu vida, beneficio personal, alguna ventaja, un reconocimiento, poder alcanzar tal vez, no sé, alguna ganancia deshonesta, como dice Pablo a Timoteo. O sea, utilizar el ministerio, utilizar la iglesia para ganar dinero. No quiero decir que sea robando, me limito a eso. La ganancia deshonesta también es utilizar la iglesia para ganar dinero, un medio para ganar dinero. Tal vez, no sé, alguna situación que se te presente delante. Hay muchas cosas, muchas situaciones que te van a pasar. Aquellas cosas que estén edificadas sobre vos, dice que van a ser quemadas y que no va a quedar nada.
Y dice que lo que haya sido edificado sobre Cristo, o sea, que haya sido Él el primero, que lo hayas puesto a Él en primer lugar, que tu motivación sea que el reino de Dios habite en la tierra, que venga a nosotros tu reino, que busques primeramente el reino, que proclames el reino, que vivas una vida de reino, que tomes un compromiso con el reino, que seas iglesia. Yo lo defino con eso. Todo eso que le dije lo defino con esto: sé iglesia. Siempre alguno me pregunta, alguno me cuestiona. No, porque la iglesia es el templo. No, déjame hinchar con eso. Es sé iglesia, eclesía, que significa asamblea de los creyentes, reunidos con un propósito. Ser iglesia. Entonces, cuando vos sos iglesia y todo lo que haces tiene en primer lugar el reino y es para Dios, entonces dice que cuando todo eso pase por el fuego, todo eso va a quedar. En este caso van a ser como piedras preciosas. En el caso anterior decía como madera, heno y hojarasca. Entonces, eso define la forma en que entres a la vida eterna. Si con un manto chamuscado o con coronas de glorificación, donde Dios te lleve a un lugar de bendición. Revisá tu motivación. ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Para qué venís a la iglesia? ¿Por qué orás? ¿Para qué orás? ¿Por qué ofrendás? ¿Para qué diezmás? Revisá tu motivación. ¿A qué venís? Decíamos, cantaba ayer y decíamos en ese momento, digno de alabar. Digno. Bueno, y la canción de la Tsunamita, cuando usted entiende, o en el texto bíblico o en la canción, pero cuando usted entiende esa pequeña cosa en el medio de ser una habitación para Él y que cueste lo que cueste, yo voy a poner cueste lo que cueste, no me importa lo que me cueste, para yo ser una habitación para Él, tremendo. Es como Michael Buster cuando en voz de Joel, que la canta muy seguido, que cuando yo me vea, lo vea. Ay, papá, se me achicharra todo. Que cuando me vea en el espejo, lo vea a Él. Y yo cuando me miro en el espejo veo cada vez más cana y menos pelo. Claro, ahora ya me cuesta, ahora me tengo que afeitar con lentes ya, porque si no mucho no veo tampoco. Revisá tu motivación. Tenemos que cambiar la manera de pensar, la manera de conducirnos respecto de la iglesia, respecto de Dios, respecto del evangelio, respecto del ministerio y de la visión. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de nuestra relación con Dios. ¿Quién soy yo delante de Él y quién es Él para mí? Revisá tu entrega y compromiso y identifica los factores que te indican que te desviaste. Dios nos puso también termostatos, cosas que nos hacen dar cuenta que ya algo no está funcionando del todo bien, como cuando en el auto se te prende una lucecita. Los autos más modernos tienen más lucecitas que se prenden y a veces no entendés por qué se prenden. Hace unos meses me pasó a mí, en el mío, se me prendió un indicador y de color rojo era. Encima cuando rojo peor. Porque vos ves algo rojo ya decís chao. Entonces, ¿qué hace uno inocentemente? Va al manual. Inocentemente. Como en la época de mi adolescencia que comprábamos equipos de música, que todo era japonés y venía con los manuales traducidos al español en Japón. Entonces, vos leías en español, no entendías nada de lo que quería decir. Entonces era mejor leerlo en inglés y más o menos adivinar, porque, por ejemplo, cuando decía, en vez de decir, abra el compartimiento del cassette, abra la puerta de la cajita magnetofónica. Y vos decías, ¿y eso dónde está? No entendías mucho. Bueno, la misma historia, es la misma situación. Tenés que revisar tu propia vida, tenés que revisar tus motivaciones. Tenés que revisar tu camino. Tenés que revisar esos indicadores. No le dije lo de la lucecita. Entonces fui al manual. ¿Y sabe qué decía el manual? Varias situaciones múltiples. O algo así.
Y digo, ¿pero qué tiene? Puede ser muchas cosas. Entonces llamo al técnico. Se me prendió el indicador así. ¿Qué será? Puede ser muchas cosas, me dice lo mismo. ¿Y para qué te sirve un coso así? Que te indique muchas cosas. Claro, lo tuve que llevar y cuando lo llevo, ahí nos dimos cuenta cuál eran las muchas cosas. Se prendió el indicador porque le había llegado a los 10.000 kilómetros y tenía que hacer el service. Entonces, de buchón te dice, te asusta, service, te asusta. Si no me hubiera dado cuenta, lo dejaba como estaba. Hay indicadores en nuestra vida. Alguna reacción de antaño, alguna palabra de antes, algún pensamiento de antes, alguna costumbre que habías abandonado, algún hábito que ya creías enterrado, alguna sensación que vos habías olvidado, alguna de todas esas cosas que eran de la vieja vida, de aquel que murió o que debería estar muerto, del viejo hombre, del hombre muerto, de aquel que era del otro reino, del reino de las tinieblas y que ya no tiene nada que ver con vos, de aquel del que te despojaste. De golpe te aparece ahí y vos tenés dos opciones cuando te aparece. Como decía la pastora el domingo pasado o este último. Aquello que vos alimentes de tu vida es lo que va a prosperar, lo que va a crecer. Lo negativo o lo positivo, el mal o el bien, el animal bueno o el animal malo, el lobo o la oveja. Y va a crecer el que vos alimentes. Entonces cuando te venga esa situación, tenés dos opciones. O la alimentás o la matás. Identifique los indicadores que le muestran que algo no está bien. Y al identificarlo, tomar la decisión que tiene que tomar. Eclesiastés 10:8. Cuando hay una grieta en la muralla, el enemigo gana lugar en tu vida, se lo digo yo, dice Eclesiastés, el que cava la fosa, en ella se cae. El que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. Revise las murallas. Y el último punto, en el mismo versículo, en 2:15 de Nehemías, termina diciendo, ¿dónde está el versículo? Acá. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Cuando Nehemías terminó ese trabajo preliminar, que es el que le dije que era la previa, pero que era muy importante, después de recorrer todo, tuvo que volver al punto de partida. Bueno, obviamente, si eran las murallas de la ciudad, eran en círculo o en óvalo o como fuera, pero tenía que volver al punto de partida. Obviamente, del lugar por donde le salió, tenía que volver al mismo lugar para entrar por ese lugar, porque era la manera de poder volver a haber hecho todo el trabajo. En nuestra vida hay muchas situaciones que Dios las usa como hornos de reciclaje. O sea, Dios utiliza, así como estos indicadores o termostatos, Dios utiliza situaciones en las cuales vos de golpe ves y decís, esto ya lo viví. Como esos déjà vu, esas situaciones que te hacen sentir, te dan la sensación de que es algo que ya lo escuchaste, ya lo viviste, ya por ahí estuviste. En Dios te pasa mucho esas cosas. A veces es por los indicadores. A veces estás repitiendo situaciones de caída o de tentación o de prueba o de fracaso. A veces no. A veces son experiencias, por ejemplo, de tener que ir a hablarle a una persona, de tener que enfrentar determinado lugar, de tener que pararte en un determinado lugar, no sé. Situaciones X. Recuerdo una de mis comienzos, que después se la voy a contar. De mis comienzos. Y esos indicadores, esas situaciones, vuelven otra vez a tu vida para que tengas la segunda oportunidad o una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Un horno de reciclaje. Volver otra vez para atrás. ¿Sabe que la historia de Israel comienza en una tierra que ahora ya no se llama así, se llamaba Caldea? O sea, Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur, en la tierra de Caldea, de los caldeos. Y de ahí lo llamó Dios y de ahí lo sacó Dios, de Ur, de los caldeos. Y ahí tiene su encuentro con él y el trato con él, y ahí toda la vida de Abraham, y ahí hasta llegar a formar el pueblo de Israel, y todo lo pasaron los siglos y los siglos y los siglos y no sé cuánto, y llega un momento donde después ya reyes avanzados, Israel se olvidó de Dios. Se acostumbró a vivir en la comodidad de ser el pueblo de Dios y se olvidó de Dios.
Y en repetidas situaciones Dios los reprime, Dios los reta, Dios los castiga, Dios los exhorta. E Israel se olvidó de Dios. Entonces un momento determinado donde Dios dice, hasta acá llegaste. Recuerda que dice en Génesis Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Lo que quiere decir que Dios tiene su límite. Un día te bajó la persiana, agárrate. Hasta acá llegaste. Entonces Dios envía sobre Israel un pueblo, dos en realidad, dos reinos que lo conquisten, que se adueñen. Y no solamente eso, que conquisten las ciudades, habiten las ciudades o las dejen al abandono, y el pueblo tuvo que ser llevado esclavo. Así es como aparece la situación de Nehemías. El pueblo fue llevado esclavo. Y en este caso, a un reino que ya no se llamaba Caldea, que se llamaba Babilonia, pero que era la misma tierra. Era Caldea. Y que hoy se llama Irak. Y sigue siendo la misma historia. Porque la yihad islámica sigue siendo la piedra de tropiezo para Israel. Igualmente hasta el día de hoy. Entonces, lo que hizo Dios con Israel fue, lo sacó de Babilonia y cuando se portaron mal, los llevó otra vez a Babilonia. A ver, viejo, si empezás otra vez, ¿cómo hacemos las cosas ahora? Cuando yo empecé mi ministerio, empezaba a predicar, era pastor de jóvenes, y uno siempre se enfrenta a sus propias miserias, inseguridades, debilidades, qué sé yo, siempre. Y contrariamente a lo que muchos hacen, hasta aún hoy y acá, yo no tenía problema tal vez en enfrentarme a una congregación. No me causaba nada. Tenía mis propios recursos, y mis recursos eran el púlpito y el micrófono. Necesitaba un púlpito en el cual esconderme y un micrófono que se convertía como un amuleto prácticamente. O sea, agarrado el micrófono era como que me convertía en otra persona. Entonces, estando así, estaba más tranquilo. Ahora les digo, les pasa al revés. Yo le doy el micrófono a alguno, empiezan a temblar. Bueno, yo estaba más tranquilo. Entonces, siendo pastor de jóvenes, me invitan a predicar a una iglesia chiquita, que era pertenecía a la misma iglesia. Entonces, cuando llego a la iglesia, estaban cantando los chicos, qué sé yo, llego y empiezo a mirar la iglesia, no había púlpito. Y ellos cantaban y yo miraba y no había púlpito en ningún lado. Y no me iba a parar y a ponerme a pedir un púlpito. Entonces, como sea, bueno, pasé, me enfrenté a esa situación, en un momento vi una mesa, me acerqué a la mesa, qué sé yo, transpiré, hasta en chino, salí adelante. Pasó un año y la misma iglesia me vuelve a invitar a predicar, para la misma fecha, un año. Entonces, y también no me agarren, que yo. Llego a la iglesia y antes de empezar, llegué temprano, le digo al pastor, digo, necesito que me pongas un púlpito. Sí, tranquilo, ya ahora lo preparamos, listo. Ok. Tengo púlpito, tengo micrófono, suficiente. Llega el momento, micrófono en mano, bueno, con cable, ¿no? Micrófono en mano, voy a empezar a predicar, digo, se corta la luz. Y yo me quedé así, a oscuras, sin micrófono. Tenía púlpito, pero no tenía micrófono. ¿Qué hice? Y dejé el micrófono y con uno que me alumbraba con una linternita, no existían los celulares para hacer, con una linternita, y ahí empecé a predicar y qué sé yo. ¿Cuál fue el resultado después de esa experiencia? No es que al año siguiente le pedí que pongan un generador, sino que a través de esas situaciones, me acuerdo algo que nos pasó enfrente hace unos años atrás. A través de esas situaciones aprendí a que no dependo ni necesito un púlpito y no dependo ni necesito un micrófono. A veces lo necesitan ustedes para escuchar. Cuando ha pasado, y capaz alguno recuerde, se cortaba la luz y a voz en pecho y a quedarme sin voz, pero a predicar sin micrófono, porque alguna vez he dicho, un micrófono nos va a impedir que yo haga lo que tenga que hacer. Pero eso no hubiera sucedido si no hubiera pasado el reciclaje. Volver a lo mismo hasta que aprendas.
En la vida de Abraham fue el caso de Babilonia o de Caldea. En la situación de Nehemías fue volver nuevamente al lugar de origen. Dios los llevó a ese lugar de origen. Pero la parte buena, porque dice, regresé y entré por la puerta del valle. La parte buena es que cuando los lleva otra vez a la puerta de origen, ese lugar de origen era el lugar del valle, del que había salido, saliendo de la comodidad, saliendo de ese lugar seguro. Cuando vos salís, te enfrentás a tus miedos, te enfrentás a las circunstancias, avanzás en medio de los conflictos, no haces caso a los problemas que vengan por delante, haces lo que tenés que hacer, revisás tus murallas, tu motivación, tu bla, 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 seguís haciendo el trabajo y volvés al lugar que tenés que volver, volvés al lugar de la comodidad donde puedas descansar. Porque la presencia de Dios, Dios dice que es para nosotros un lugar de reposo, que la tierra prometida es una tierra de reposo. Y dice el Salmo 23, versículo 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares, no se lo saben, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso en la presencia de Dios después de haber hecho lo que tenés que hacer. Póngase en pie, por favor. El proceso de la transformación que nos lleva a cambiar nuestra condición, el proceso que nos hace salir de la esclavitud, a veces es agradable porque vamos viendo ese proceso, pero a veces nos lleva por estos momentos que no son tan agradables. Enfrentarnos a las pruebas, enfrentarnos a los temores, enfrentarnos a las circunstancias, a veces no son tan agradables. Enfrentarnos al púlpito o al no púlpito, al micrófono o al no micrófono, en ese momento no fue agradable. En ese momento fue terrible. Fue para mí un ataque de pánico directamente. Pero esas situaciones son las que hacen de vos lo mejor. Alguna vez dije que, y cuando lo dije fue porque era una experiencia personal, que Dios es especialista en destruir la personalidad. Vos llegás a Él y Dios te rompe. Punto. Rompe. Como dice la canción del alfarero, que ayer o antes de ayer la encontré, que la habíamos cantado así en una charla en la cuarentena. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro, Jeremías 18, versículo 2, como el barro en las manos del alfarero. Pero Dios rompe, y cuando rompe, lo que hace es que salga a luz lo que Él puso en nosotros. Rompe esa personalidad que estuvo cargada de miserias, de fracaso, de negatividad, de conflictos, de problemas, de las situaciones alrededor que vinieron sobre vos. Rompe para que resalte, para que resurja lo que Él puso en vos, lo que hizo de vos el día que Él te llamó. Que empiecen a brillar los dones que puso en vos el día que te creó. Que empiece a relucir, como dice Isaías capítulo 60, resplandece. Resplandece. En medio de las tinieblas vas a ver la luz del Señor. Resplandece. Vos mismo vas a ser una lámpara que alumbre a otros, que guíe a otros en medio de la oscuridad. Rompe nuestra personalidad y nos hace de nuevo. Y lo bueno es que entonces entramos en ese lugar de descanso, en ese lugar de reposo. Por eso en esta noche, si usted quiere dar ese salto adelante, ir al siguiente nivel, dejar atrás la mediocridad, a veces hay que dejar que Dios nos rompa. Si en esta noche quiere avanzar al siguiente nivel en ese camino, en el proceso de la esclavitud a la autoridad, y a veces hay que pasar por esos mismos procesos. Tiene que enfrentarse a los miedos, tiene que enfrentarse a las circunstancias, enfrentarse a los problemas. No tiene que hacerle asco a lo que venga y confiar en que Dios está con nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Acompáñame en una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos esta noche. Señor, te damos gracias por tu presencia, tu palabra, por tu autoridad. Te damos gracias, Señor, por el cumplimiento de tu llamado, por tu propósito.
por habernos elegido, por habernos levantado. Te damos gracias porque tenés con nosotros un plan, tenés con nosotros una idea señalada, un camino marcado. Tenés para nosotros, Señor, un lugar de reposo, un lugar de descanso. Te damos gracias, Señor, porque en vos podemos ser edificados. Venimos en esta noche, Señor, a poner nuestra vida en tus manos. Venimos, Señor, a reconocerte en medio de nuestras situaciones y nuestras pruebas. Venimos, Señor, a avanzar a pesar de las circunstancias, de los tropiezos, de las dificultades, de los conflictos. Venimos, Señor, a avanzar para poder alcanzar lo que vos tenés para nosotros, una vida de plenitud, una vida de paz. Yo en esta noche, Señor, quiero bendecir al pueblo, quiero bendecir la iglesia, quiero bendecir a cada presente y a los que no están en este momento, Señor, declarando que se abre un camino nuevo, un camino de bendición, un camino recto, un camino de plenitud, que tu mano está a su lado, que tu presencia les acompaña, Señor, que tu espíritu está por delante abriendo caminos, que aunque la tierra por momentos se ponga difícil, aunque pareciera que se mueve el piso, aunque parecieran arenas movedizas, Señor, saber que vos estás del otro lado. Si a Pedro lo hiciste caminar en el agua, Señor, en medio de los problemas nos vas a hacer pasar. Si a Isaías le dijiste, Señor, que en medio del fuego le ibas a pasar, en medio de las circunstancias nos vas a hacer pasar. Por eso yo quiero bendecir a tu pueblo. Si en esta hora, si en esta lucha estás pasando situaciones difíciles, si te estás enfrentando a problemas o circunstancias, si hay pruebas en tu vida o en tu camino, si hay situaciones que te quieren frenar, si hay momentos que son limitantes, si hay situaciones que te quieren decir basta, este es el momento para que pases al frente, que pases adelante, que vengas al altar y le digas al Señor: Señor, yo no miro las circunstancias, yo miro que vos estás por delante. Si en este tiempo estás pasando luchas, si estás pasando aún conflictos en tu vida personal, en tu casa, en tu economía, si estás temeroso del futuro, de lo que va a pasar, es el momento para que tomes la decisión de confiar en Él y de creer que Él tiene un plan con tu vida, que Él te va a llevar a un lugar nuevo, Él te va a llevar a pastos frescos, Él te va a dar el alimento que necesitas. Si en este momento tenés temores, hay situaciones que te ahogan, hay situaciones que te frenan, que te traban, es el momento también para decirle a Él: yo confío en vos, que vengas a su presencia, que te presentes ante Él, abra su corazón y le diga: Señor, yo confío en vos, yo confío en tu presencia, yo quiero pasar, Señor, y descansar en los lugares de delicados pastos, yo quiero entrar, Señor, al lugar de comodidad, yo quiero entrar a la tierra de reposo. Si estás dando vueltas sin rumbo, si no encontraste el regreso a casa, si hay algunos de esos indicadores en tu vida, si te diste cuenta que te desviaste, es el momento, la oportunidad de volver a enfrentarte a la presencia del Señor, al encuentro con Dios, y vuelvas a esa misma tierra de reposo. Busca tu lugar, pasa al altar, vení acá adelante, levanta tus manos, empezá a orar, empezá a adorar, presenta tu vida, habla con Él, decirle: acá estoy, Señor, acá está mi vida, acá están mis cargas, acá están mis luchas, Señor, acá está mi corazón. Vengo con mis miedos, Señor, me presento ante vos. Te entrego, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Dejo todo en tus manos para que vos hagas de mí una nueva persona. Señor, rompeme como ese vaso de barro. Rompe mi vida y hacela de nuevo. Señor, transformame y llévame a un camino nuevo, hacia la tierra de bendición, hacia la tierra de reposo. Te damos gloria. Te damos gloria.